muy agradecidos por la oportunidad de darlo siempre, y más cuando hay fiesta, porque se come muy sabroso aquí en la iglesia Sinaí, hermanos. Quiero confesarles que yo me llevé el mole de acá. Me tocó mole, gracias a Dios. Muy bien, vamos a orar por los niños para que vayan a su clase. Gracias, Señor, porque permites que los niños abran su Biblia y abran su corazón a tu palabra y la semilla sea sembrada en ellos. Bendice a las maestras, a los maestros, y bendice la tierra fértil que son cada uno de ellos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Los bendecimos, niños, en el nombre del Señor. Vayan a su clase. Por favor, abran su Biblia en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Cuando terminemos de leer estos 9 versículos, pasamos al capítulo 7 y vamos a leer los versículos 6 al 11. Deuteronomio 6 primero, del 1 al 9, y después capítulo 7, del 6 al 11. Pueden permanecer en sus asientos, por favor, pero vamos a hacer esta lectura de la palabra al unísono, por lo tanto les ruego que nos unamos. Deuteronomio 6:1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se le dará, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Por favor, habla a nuestro corazón. Danos claridad de pensamiento. Danos un espíritu unánime en torno a la voluntad que tú revelas en tu palabra para con nosotros. Instrúyenos en ella y también confróntanos con ella. Haznos entender la verdad que necesitamos reconocer en nuestra vida, y haznos, Señor, ajustar en obediencia nuestra vida a tu voluntad revelada. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
¿Cuál es el signo dominante en la era que vivimos? El signo, no solamente en el mundo, sino me refiero al cristianismo que estamos viviendo. ¿Cuál es el signo dominante en el cristianismo de esta era posmodernista? Estamos viviendo frente a cristianos más fieles y más consagrados que las generaciones anteriores. Estamos viviendo frente a iglesias más comprometidas, más entregadas, más espirituales. En realidad, tenemos que reconocer que no es así. En realidad, tenemos que reconocer que el énfasis de la reforma religiosa, que tuvo como una de sus principales columnas solo la palabra, y que hizo que la Biblia fuese recuperada del olvido para ser puesta en las manos de todos en el pueblo y hacerla accesible a todos, algo que se ha cumplido al extremo, en el cual hoy cualquiera de nosotros puede tener en su mano la Biblia en su propio aparato de telefonía celular y puede no solamente leer la Biblia en una versión, puede tenerla gratuitamente en 10 o en 15 diferentes versiones. Y puede leerla en ruso, en japonés, en finlandés, y puede leerla en cualquier idioma que quiera, porque allí está disponible. Cuando más difundida parece estar la palabra, pareciera que el corazón del mundo entero se vuelca hacia ir lejos de ella. Y la razón de esto es que en esta época de posmodernidad, el juicio que prevalece es el juicio subjetivo. Es un juicio relativista fundamentado en una mentalidad humanista que convierte al hombre en Dios y que hace que el hombre prescinda del juicio de Dios. Por lo tanto, las nuevas generaciones crecen con la idea de que ellos tienen que establecer sus propios parámetros. No pueden basarse en los parámetros establecidos por sus padres ni por sus abuelos. Ellos tienen que crear sus propios estándares de comportamiento. Tienen que establecer sus propias reglas de lo que es aceptable y de lo que no es aceptable. Por lo tanto, esta mentalidad de subjetividad nos ha llevado a que cada uno se convierta en juez absoluto de lo que está bien y de lo que está mal. Esa es la razón por la cual tantas familias tienen conflicto. Por ejemplo, en el estilo de vestir, el estilo del atuendo de sus hijos. Es muy probable que antes de venir al templo algunos de ustedes tuvieron discusión con su hija por la ropa que decidió ponerse. O tuvieron discusión con su hijo en la semana porque les mencionó tal vez que está de moda ponerse tatuajes y todo el mundo quiere tener uno. Y algunos de ustedes están temiendo que es posible que su hija ya se puso un tatuaje allí en donde la espalda ya perdió su nombre de sanado. Y esto está pasando. Y está pasando porque es muy difícil que la gente rinda su corazón en obediencia y prefiera pensar por su propio criterio, por su propia opinión, sin consultar la opinión de nadie más, ni de los padres, ni de la iglesia, ni de la doctrina, ni de la Biblia, ni de Dios. Ese es el juicio subjetivo y es el juicio que prevalece. Pero este es el juicio que sembró Satanás en el Edén. Desde el principio ha sido así. Esa es la misma escuela que Satanás estableció en el Edén. ¿Saben? Eva estaba aburrida. O sea, veía a Adán 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Adán se iba a trabajar y regresaba y volvía a encontrarse y todos los días era lo mismo. Salía a caminar al jardín. Lo único que le despertaba más curiosidad era ese árbol que estaba ahí en medio. Y ahí en el árbol se encontró con una criatura encantadora, hermosa, y comenzó a refugiarse en la relación con esta criatura encantadora y la adoptó como mascota.
La primera mascota que existió no fue un perro, no fue un gato. La primera mascota que existió fue una serpiente. Y Eva se encariñó tanto con ella que dejó de oír la voz de Dios y comenzó a amar más que nada a la mascota, y escuchó lo que la mascota le dijo. La serpiente le dijo: con que Dios les dijo. No es como Dios se los dijo. No es así. En realidad lo que pasa es que si ustedes comen, ustedes van a ser como dioses. Dios lo sabe y por eso no quiere que coman. Todavía hasta hoy oímos la voz de la serpiente diciéndonos eso. Eso es lo que está pasando. Ese es el juicio que prevalece en la mentalidad de la gente todavía hasta hoy. Vean por favor Deuteronomio 4:2. Esta es una revelación muy poderosa acerca de lo que Dios sabía que sucedería en algún momento. Dios estaba claro y lúcido acerca de lo que sucedería en algún momento con esta prevalencia del juicio subjetivo, en donde cada quien se constituye a sí mismo en juez absoluto entre el bien y el mal. ¿Quieren leer conmigo Deuteronomio 4:2? Dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Saben cuál es el tipo de cristianismo más común en nuestros tiempos? El tipo de cristianismo más popular, más difundido, es el cristianismo de congregaciones multitudinarias a donde van miles. Es el cristianismo que predican pastores que se han convertido en celebridades, como el pastor de la iglesia en Houston, el pastor Joel Osteen, un hombre multifamoso, multimillonario. Es el cristianismo que yo le llamo cristianismo selfie. Y es un cristianismo selfie porque es un cristianismo hecho a la imagen de cada quien. Cada quien ha hecho su propia versión del Evangelio. Esto es como cuando alguien abre un muro en una red social, como Facebook o como Instagram, y pone allí lo que le interesa que los demás vean de él. Así que lo que va a exhibir es lo que le interesa que los demás vean y sepan de él. Es su versión de sí mismo. Algunos nos conocen mejor y ven nuestras fotos y dicen: no, se está retocando, es Photoshop. No es así de esbelta como parece, es gorda. En realidad es cachetona, no es así como... No, está mal. Las personas hemos hecho con el Evangelio algo muy parecido. No queremos el Evangelio como Dios nos lo ha dado, porque ese Evangelio demanda de nosotros ajustes y conversión de nuestra vida. Demanda rendición de nuestra voluntad. Demanda obediencia al señorío de Jesucristo. Preferimos un evangelio que es un cóctel entre lo que nos gusta del evangelio de Jesucristo y lo que nosotros preferimos de nuestro estilo de vida. Y en realidad lo que pasa en muchos casos es que este es el tipo de cristianismo más popularizado, el más difundido, el que todo el mundo parece creer y sostener. Es muy interesante ver el muro de algunos que se dicen cristianos. Saben, algunos de aquí de la iglesia son mis amigos de Facebook. A mí me llama la atención como algunos, y no estoy señalando a nadie porque no he visto mi Facebook en varios días debido a que he estado ministrando en Oaxaca con mi esposa, hemos estado muy ocupados, pero me llama mucho la atención cómo sucede cuando algunos que son cristianos y tienen un muro en Facebook revuelven las cosas sagradas de la Biblia, algunos textos bíblicos con imágenes preciosas, algunos videos cristianos,
Lo revuelven con la vileza y la inmundicia, con la vulgaridad, la promiscuidad, los soez, la inmundicia sexual que el mundo ofrece. Y es muy difícil evitarlo porque como tenemos amigos que no son cristianos y nuestros amigos luego etiquetan cosas en las cuales nosotros aparecemos como con una dedicatoria de parte de ellos, y nosotros a veces no tenemos la capacidad de quitar esa etiqueta que nuestros amigos han puesto y decirles: oye, por favor, si quieres ser mi amigo de Facebook, no me etiquetes en las porquerías que publicas porque yo no estoy de acuerdo con tu estilo de vida inmundo. A mí no me gusta que compartas en mi muro la suciedad de tu vida. No podemos hacer eso porque tenemos un conflicto por nuestro grado de autovaloración. Como cristianos nos sentimos menospreciados por el mundo, y lo peor que nos puede pasar es que sepamos que alguien no quiere llevarse con nosotros, que en algún lado no nos quieren recibir ya porque somos cristianos. Esa es la razón por la cual muchos que se dicen cristianos, incluso ministerios e iglesias, han comenzado a aflojar sus estándares, han comenzado a desvanecer la línea y han comenzado a aligerar el evangelio con tal de no perder la aceptación de nadie. Recuerdo haber visitado hace muchos años en Florida una iglesia, y recuerdo que la iglesia se llamaba algo así como Río Español en inglés, y era una iglesia presbiteriana muy grande. La iglesia realmente no parecía un templo, era un auditorio gigantesco, y cuando comenzaba el culto lo que sucedía era interesante para mí porque se apagaba la luz y lo que empezaba era realmente un show. Todo aquello era muy importante, según ellos lo habían diseñado, todo estaba preparado de tal manera que todo el culto era una producción de televisión, estaba diseñado para ser transmitido simultáneamente. Y por supuesto que todo estaba como la producción de televisiones, con los minutos y los segundos marcados que va a durar cada cosa que va a suceder en la celebración. Lo que iba a cantar el coro duraba 3 minutos y 18 segundos. Entonces, cuando el coro estaba terminando con el amén, alguien ya estaba en el otro lado de la escena con el micrófono puesto y alguien le estaba diciendo desde la cámara, y entraba al aire en ese momento y decía: muy bien, hermanos, hemos disfrutado de la preciosa alabanza y en este momento preparemos nuestro corazón. Lo que sigue exactamente es la proclamación de la iglesia. En ese momento el pastor ya estaba del otro lado en el púlpito y alguien le estaba diciendo al pastor, y entraba en escena y entonces comenzaba la predicación. Era un programa de televisión, yo estaba muy impactado por eso. Era una cosa nueva para mí. Pero me llamó la atención que afuera no decía iglesia presbiteriana Sinaí o iglesia presbiteriana X, Y o Z. Perdón, Z no debo mencionar, está muy desprestigiada la Z. Decía iglesia España, Río Español, Spanish Río. Y pregunté por qué no, y dije: ¿hay alguna razón para que no diga que es iglesia presbiteriana? Y el pastor principal me respondió, esto fue una conferencia de pastores, habíamos un grupo reducido de pastores en una conferencia de pastores en esa ocasión, invitados por esta iglesia. El pastor me respondió y me dijo: no queremos que diga presbiteriana porque eso antepone muchas barreras a las personas que podrían aceptar entrar. Entonces queremos que entren todos los que puedan. No queremos que ellos nos identifiquen como presbiterianos, porque si ellos nos identifican como presbiterianos, van a asociarnos con un estilo de vida que aquí en los Estados Unidos está muy, muy bien identificado. Debo decirles a los que son presbiterianos aquí, no sé si alguno de ustedes debiera estar orgulloso de eso, si estuviera en Estados Unidos tal vez no. En Estados Unidos la denominación presbiteriana no es la presbiteriana la más prestigiada, desafortunadamente.
tengo que comentar entre ustedes, aquí entre nos, el presidente es presbiteriano. ¿Ahora me entienden? Ese señor que se dice cristiano, que acaba de convocar al Día Nacional de la Oración por un decreto presidencial respaldado por un grupo de ministros de alta jerarquía, evangélicos, cristianos, respetabilísimos en los Estados Unidos, es el hombre que hizo declaraciones de una modelo. Es el mismo que le dijo a una señorita rubia, a una niñita de 10 años, nos vemos dentro de 10 años. Esta doble moral, ¿escucharon lo que dije allá atrás? Doble moral. Esa forma de vivir en una doble moral significa el más grande desastre de la religión cristiana en nuestros tiempos. Esa es la razón por la cual necesitamos una nueva reforma religiosa que haga volver a los que se dicen reformados al celo por la palabra pura de Dios. Necesitamos regresar a la Escritura en la actitud adecuada de obediencia a Dios. Necesitamos volver a la Escritura en la actitud adecuada de rendición de nuestro juicio subjetivo al juicio soberano y absoluto, propietario de la verdad absoluta que le corresponde a Dios. Los presbiterianos no creemos en el libre albedrío. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso, presbiterianos? Sí. Si ustedes sabían que los presbiterianos no creemos en el libre albedrío, se sorprenderán de saber que los presbiterianos no creemos en el libre albedrío, pero sí lo practicamos. Sí buscamos la manera de vivir bajo nuestro libre albedrío. Escuchamos la predicación dominical del pastor, que por muy celosa que sea, al final de cuentas yo ya saliendo de aquí yo me entiendo y yo me las arreglo y yo veo cómo resuelvo mis asuntos. Después de todo, el pastor no está ahí junto a mí el lunes, ni el martes, ni el miércoles, hasta el otro domingo que lo veo. Así que a muchas personas que se dicen cristianos y que muestran un enorme fervor mientras están aquí, y que mientras están aquí alabando al Señor, pero parecieran verdaderos cristianos, verdaderos ángeles. Aquí no vemos a ningún lobo, todos parecemos corderos mansos y dóciles. Cuando salimos de aquí comenzamos a mostrar la verdadera piel que hay debajo. Y eso es lo que más desprestigio acarrea al cristianismo. Cristo es maravilloso. El cristianismo es extraordinariamente bueno. Desafortunadamente los cristianos no todos son así. De tal manera que hoy el llamado de la palabra de Dios es: no hagas tu propia versión de la voluntad de Dios. No fabriques tu propio muro de la voluntad de Dios. No fabriques tu propia edición corregida y aumentada de lo que Dios dijo. El evangelio selfie no sirve. No hagas tu propio muro de la fe. La versión individualizada del evangelio, la versión individualizada del evangelio no tiene poder para salvar a nadie. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
No hagas tu propia versión, porque tu propia versión del Evangelio es ineficaz. Solo el Evangelio de Jesucristo, que nos habla de un pecador arrepentido, reconciliado, convertido, regenerado, transformado por el poder del Espíritu Santo, viviendo en obediencia al Evangelio, es el que tiene poder. Y ese es el Evangelio que la iglesia necesita encarnar. No hoy, siempre, ayer, hoy y hasta la venida de Jesucristo. Así que toma lo que Dios te dijo, hazlo como lo dijo Dios, no lo compongas, no lo adaptes, no lo actualices, no lo contextualices, no pretendas corregirle a Dios la nota de cómo decir las cosas que tiene que decir hoy día. Él es Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. No pasará. Así que no podemos vivir en una doble moral. El cristianismo más raro de encontrar hoy día, la forma de cristianismo más raro de encontrar hoy día es el cristianismo de integridad, en el que las personas verdaderamente viven lo que creen y lo transmiten. ¿Parece difícil eso, hermanos? ¿Parece complicado? No debiera parecernos complicado, y la única manera en que podemos asimilarlo como un privilegio y como una bendición es cuando entendemos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7, del 6 al 11, en donde Dios expresa el lugar privilegiado que nosotros ocupamos frente a Él y la razón por la cual Dios decidió tratar con nosotros como pueblo y no con cualquier otra nación. Ustedes son algo especial, un tesoro especial para Dios. No son como el común de los demás pueblos. Para Dios, ustedes son una nación santa. Una de las cosas que escucho más frecuentemente como pastor es el dolor de padres de familia que han visto a sus hijos crecer y simultáneamente a su crecimiento y desarrollo. ¿Cuántos adolescentes hay aquí? Entre 18 y 12 años, entre 12 y 18. ¿Cuántos adolescentes tenemos? Héctor es el primero. Levanten su mano, adolescentes. Muy bien. Ustedes son el sector de la... No bajen su mano. Van a recibir una revelación profética en este momento. Ustedes son el sector de la iglesia que se encuentra en mayor riesgo de abandonar el camino y desertar de Cristo. A ver, quien esté al lado, dígalo. El mayor riesgo. Dígaselo. El sector más amenazado son ustedes. La mira está puesta en ustedes. Ustedes pueden ser la causa de gran, profundo dolor en el corazón de sus padres y de sus familias si son cristianos, porque ellos verán con gran pesar que ustedes hayan crecido en el conocimiento de la palabra y que cuando están comenzando a adquirir madurez y a cobrar más autonomía y libertad, lo primero que deciden hacer con su libertad es rendirla de espaldas a Cristo. Así que en esta congregación, los que son más susceptibles de traicionar a Cristo y negar su fe en Jesús son ustedes. Debiéramos hacer algo por ellos, ¿no? No funcionaría si los pasamos ahorita aquí al frente y exorcizamos y reprendemos todos los demonios.
¿No funcionaría si hacemos una, pastor? No es así. Una liberación. Sí. Hacerlos masticar algunas páginas de la Biblia. Agarrarlos a bibliazos hasta que veamos cómo los demonios van saliendo. Algunas madres están haciendo eso, algunas abuelas están haciendo eso. Agarran a bibliazos a los nietos, a los hijos. Yo les diría, como padres, traten de ser el más contundente reflejo de la gracia y de la misericordia de Dios. Prepárense para estar lo más cerca posible que hayan podido estar de ellos desde que los amamantaron, madres. Recuperen el vínculo si ya lo están perdiendo, porque esa es la etapa en la cual ellos creen que están siendo injustos con ellos y deciden, bajo su juicio subjetivo, prescindir de la disciplina del hogar y largarse para siempre jamás. Así que lo que hacen es irse de la casa a los 13, a los 14 años y se van lo más lejos que pueden a la casa de la abuelita o a la casa de alguna tía, cobijados a escondidas por algún primo, o a la casa de algún amigo, de algún compañero de la escuela que no necesariamente es la mejor influencia. Pero ellos creen que se van a ir allá porque allá son libres absolutamente. Allá los van a dejar hacer lo que quieran. No saben las pobres criaturas ingenuas y cándidas que después de las primeras 24 horas de gracia de estar en una casa ajena, la señora de la casa, quien sea, tu abuelita, tu tía o la mamá de un amigo te va a decir: a ver, mijito, qué bueno que estás aquí porque quiero que estés seguro, yo conozco a tu familia y me daría mucha tristeza que tus papás estuvieran pasándola mal porque tú te saliste de tu casa. Pero nada más te voy a pedir una cosa: si vas a estar aquí con nosotros, por favor, como te vas a dormir en el sofá porque no tenemos más a dónde, todas las mañanas recoge tu cama, recoge y dobla tu sábana, ¿no? Procura en la noche que te quitas tus zapatitos y tus calcetines, sácalos allá afuera, fuera de la puerta, y mañana te los pones ya otra vez. Y cuando termines de comer, recoge tu plato y llévalo al fregadero. Ahí es donde te das cuenta y dices: algo no está funcionando como yo esperaba. Yo me salí de mi casa para ser absolutamente libre, para que nadie se metiera en mi vida. Ya estaba yo fastidiado de que mi mamá me dijera mañana y tarde y noche lo que tenía yo que hacer. Y aquí otra vez me están diciendo lo que tengo que hacer. Lo que muchos de ustedes no saben es que no hay un solo rincón del universo en donde no haya alguien que gobierne. Así te salgas de tu casa y te vayas a vivir a la alcantarilla de la esquina. Cuando entres en la alcantarilla te vas a dar cuenta que otros llegaron antes que tú. Y en ese universo de miseria, de inmundicia, vas a descubrir que hay alguien que manda y te va a imponer las reglas. Es muy posible que el boleto para permanecer allí no te guste. Así que no hay un solo espacio debajo del cielo sobre la tierra en que alguien pueda ser absolutamente libre para hacer lo que le dé la gana. La razón es porque los seres humanos no somos seres libres absolutamente. Solamente tenemos una libertad relativa. El único ser absolutamente libre que existe, ¿saben ustedes quién es? El único ser absolutamente libre que existe, el único ser que puede hacer lo que él determine hacer, sin que nadie le diga: no lo hagas. ¿Saben ustedes quién es? Es Dios. Él es el Señor. Toda forma de libertad que nosotros podamos disfrutar aquí sobre la tierra es derivada de la libertad absoluta
soberana de Dios. Así que lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es reconocer que tratar con Dios involucra obediencia, involucra estándares de vida que determinan lo que debemos y lo que no debemos hacer, determinan lo honesto y lo deshonesto, patrones de comportamiento que marcan lo correcto y lo incorrecto, estilos de vida que establecen una diferencia entre lo decente y lo indecente. Y el Evangelio de Jesucristo nos llama a vivir en un estilo de vida de conversión, que es hacer la voluntad de Dios en obediencia a los estándares de comportamiento y al estilo de vida que Jesucristo estableció para nosotros. Esa es la diferencia. Eso es la diferencia. ¿Saben, amados? Es muy difícil navegar teniendo un pie en una embarcación y otro pie en otra embarcación. Cuando alguien intenta hacer eso, lo más probable que sucederá es que una vez que se aventure a los primeros metros de navegación, descubrirá que cada bote va a ir por un lugar distinto. Y en consecuencia lo que va a pasar es, en el menor de los casos, que va a caer al agua y se va a dar un chapuzón. En el peor de los casos, que se va a abrir de cadera. Y eso es más grave. En otros casos, si no sabe nadar, se va a ahogar. No podemos vivir en una doble moral. La moral cristiana los domingos y el resto de la semana en una moral que no tiene sustento en la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que hemos sido llamados a vivir como una nación santa, que refleja en todo lo que hace y en lo que es, que tiene un trato con Dios, y que este trato con Dios es influyente y marca nuestro estilo de vida. Dios quiere para sí una nación propia. Una nación propia significa una nación que le pertenece. Eso quiere decir que Dios no quiere compartir a su pueblo con nadie. Honrar a Dios significa amar a Dios. Honrar a Dios significa hacer la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios, agradar a Dios en lo que hacemos, reconocer que Él es el Señor de nuestras vidas y asumirlo en cada uno de nuestros actos. Que el Señor nos bendiga.